Invitamos ahora para exponer el primer tema durante 3 minutos al doctor Vladimiro Cerrón Rojas, de Perú Libertario. Buenas noches a todos los organizadores, al Colegio de Abogados y al Colegio de Periodistas. Saludo también a los candidatos y a todo el auditorio presente. En la época del fujimorismo se mostró visualmente lo que siempre se sospechaba, de cómo es posible los medios de comunicación podrían ser parte del sistema corrupto al más alto nivel, avalando regímenes dictatoriales y atentando contra la incipiente democracia en el Perú, que salía con muchos esfuerzos del terrorismo. Lo ocurrido no es una exclusividad del fujimorismo, ocurrió en otros regímenes y ocurren actualmente también. Mientras el Estado peruano siga siendo regido por las leyes de la oferta y la demanda, es muy posible que los medios de comunicación y otros entes todavía sean parte de la corrupción. Hoy los grandes medios de comunicación no son la expresión de la opinión pública, no son la expresión del cuarto poder, sino la expresión del deseo político de los grandes poderes económicos y empresariales que tiene el país. Por ello nosotros planteamos una ley de medios de comunicación que se plasme en la nueva constitución política del país, pues sabemos de que todo espíritu político deviene finalmente en el comportamiento de los entes jurídicos, educacionales, sanitarios y demás. Pues en una democracia nada puede estar exceptuado de la ley y no debemos confundir autonomía con impunidad. Para democratizar la información en nuestro país es necesario reconocer el sector privado, el sector estatal y también la prensa alternativa, haciendo que cada uno de ellos se haga beneficiario del presupuesto de la publicidad estatal, que hoy solamente lo acapara el 85% de ese presupuesto, una concentración de medios. Esta ley debe evitar el monopolio de la información, evitar la concentración de medios, hacer que diferentes corrientes políticas, económicas y sociales puedan manifestar sus deseos, evitar la manipulación de la opinión pública y evitar la difusión de programas que dañan la mente de nuestras actuales y nuevas generaciones. En el sector estatal, tanto la prensa escrita, televisada y radial simplemente son prensa del Poder Ejecutivo Nacional. Ningún gobernador regional, ningún alcalde provincial puede hacer uso de estos medios del tan llamado televisión de todos los peruanos. La prensa alternativa, como los canales de internet, las redes sociales, las radios regionales, comunales y barriales, también deben hacerse acreedor del financiamiento del Estado para garantizar así una pluralidad de la información. 20 segundos. En cuanto a la educación, nuestro país asiste a una de las vergüenzas mundiales más grandes. Estamos en último lugar en comprensión lectora y actualmente mantenemos una cifra de 2.700.000 analfabetos en plena era del conocimiento. Además, hemos hecho de la educación y la salud un negocio mercantil antes que un derecho heredable socialmente del pueblo. Tiempo completo. Muchas gracias. Réplica, doctor Vladimir Cerrón Rojas, de Perú Libertario. Muchas gracias. Creemos que en el Perú no se apuesta económicamente por la educación, poco o nada se va a hacer por el país. El 3.5 del PBI realmente es muy insuficiente y nosotros planteamos que de manera valiente e histórica debe asumirse con mínimamente el 10%. Países más pobres que el Perú asumen con 14% del PBI y otros con 12%. Esto debe orientarse ¿a qué? A erradicar el analfabetismo de todo el país en un lapso de 3 años. Segundo, debe diseñarse un nuevo diseño curricular regional, nacional y local que haga una educación liberadora, lejos de ser una educación opresora y colonizadora. Tercero, debemos bregar por el ingreso libre a la universidad, puesto que está enriqueciendo a determinados grupos de poder y haciendo que inclusive capturen poderes políticos más allá. Debemos desterrar también la gran diferencia que existe. En el Colegio Presidente de la República se invierte $12.000 al año por cada estudiante y en el colegio público habitualmente son $400. Nosotros necesitamos también triplicar el sueldo de los maestros, que es posible, y nuevamente acceder al trabajo a los 15.000 maestros desempleados. Muchas gracias. Gracias. Corresponde ahora
responder al candidato de Perú Libertario Vladimir Cerrón Rojas y formular la pregunta al colega Pedro Tenorio. Buenas noches con todos, buenas noches candidatos, y gracias a los organizadores por la oportunidad de formular una pregunta. Doctor Cerrón, en su intervención usted ha sido bastante amplio respecto al rol de los medios de comunicación, pero me ha sorprendido que no se detenga en esa gran oportunidad que podría haber a través de la Televisión Nacional del Perú, la Radio Nacional, es decir, los medios con los cuales ya cuenta el Estado para precisamente cubrir vacíos y satisfacer la demanda que la ciudadanía puede tener respecto de medios que no actúen. Así que me gustaría saber qué propuesta tiene usted para los medios que ya forman parte del Estado y pueden sin duda cumplir un rol importante. Y en segundo lugar, ¿qué le garantiza a la ciudadanía que en una futura ley de medios que ustedes propondrían no cambiaríamos la eventual o posible manipulación por parte de intereses privados a la manipulación de intereses políticos, como ha ocurrido en otros países donde el partido que llega al poder se enseñorea de los medios de comunicación e intenta influir en las personas? ¿Cómo conjurar esos temores? Muchas gracias. Lo que nosotros hemos manifestado es que la televisión de todos los peruanos, la prensa y la radio, no solamente debe estar al servicio del Ejecutivo Nacional o de la PCM, sino debe darse participación a todas las autoridades subnacionales para que ellos nos comuniquen cómo va el Perú en el interior. Y eso lamentablemente no se hace o no se le da un espacio adecuado. Yo creo que debe ser más democrático este espacio y darse también inclusive a algunos dirigentes sociales que son los que marcan la temperatura real. Ahora, con respecto a la ley de medios, es muy importante empezar por su democratización de la economía. Creemos de que experiencias han podido hacer de que en otros países que el 33% del presupuesto de publicidad vaya al sector privado, el otro 33% vaya al sector estatal y un 34% vaya a la prensa alternativa para tener la pluralidad de información. En este país, lamentablemente, el 85% del presupuesto estatal va a los dueños de la concentración de medios y solamente el 15% al Estado, haciendo que para la prensa alternativa simplemente sea 0 centavos. Yo creo que ese presupuesto debe democratizarse para tener nosotros mayor posibilidad de discernir tras cualquier información. Y todo el pueblo peruano debe saber que la información es poder para oprimir como también poder para liberar. Y yo creo que si uno no sepa interpretar qué se esconde detrás de cada titular, siempre va a ser víctima en política, porque debe saber que detrás de cada información se esconden los intereses de un grupo o de otro. Muchas gracias. Responde ahora el candidato de Perú Libertario, Vladimir Cerrón. Pregunta el colega de Canal 7, Enrique Chávez. Gracias por la invitación. No, y recordar que trabajo en Caretas también, porque si no el embajador Forza se queda como representante único y no lo voy a permitir. Doctor Cerrón, en una pregunta anterior a la candidata Mendoza se hacía referencia a leyes de medios promulgadas en otros países. Una es la de Ecuador. Lo que usted propone es muy parecida a la figura ecuatoriana cuando habla de medios alternativos, comunitarios, que por lo general pues suelen ser un vehículo perfecto para el control o el mal control estatal de los medios. Aparte, ya sabemos lo que ha pasado en general con los medios en Ecuador y la autocensura que se han llegado a imponer por, de alguna manera, una especie de tenaza económica que el Estado ha pretendido imponer. Independientemente de las valoraciones, por un lado la Sociedad Interamericana de Prensa vive en permanente conflicto con lo que está ocurriendo en el Ecuador, y no solamente la CIP, que digamos sería una sociedad de propietarios, sino también la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA. ¿Usted pretendería llevarnos a una situación similar a la del Perú, en el Perú, en el cual pues la libertad de prensa es coartada y es convertirse casi pues en un paria en esos niveles? Gracias. Muchas gracias. Todos los que somos conscientes de la realidad y del análisis sabemos que la libertad de expresión en ningún país es plena. La libertad de expresión está sujeta a la ideología dominante que maneja el sistema. En tal sentido, nosotros como hombres de izquierda
Tampoco creemos en esa libertad de expresión que tanto se habla. Nosotros más bien creemos en la prensa comprometida, pero en la prensa comprometida con su pueblo, en la prensa que se compromete con la educación y la cohesión del pueblo en busca de sus aspiraciones. Y lógicamente también cuestionamos la prensa que se colude con los grandes poderes empresariales en un país, que se hace parte de las concesiones que se han privatizado en este país, que se ha hecho parte del gran capital chileno y que lógicamente defienden mediante sus titulares sus propios intereses. Para nosotros eso no es libertad de expresión. En tal sentido, seamos francos a decir cuáles son las limitaciones de la libertad de expresión en un sistema neoliberal y también en otro sistema que sea antineoliberal. Es el turno del candidato Vladimir Cerrón Rojas de Perú Libertario. Tiene 3 minutos. Muchas gracias. La estabilidad jurídica funciona en este país para determinado grupo económico y está refrendada taxativamente en el artículo 62 de la Constitución Política del Perú. Por encima de la voluntad del Congreso no se puede cambiar inclusive este artículo. Bajo este amparo no se pueden revisar las concesiones en el Perú, las mineras, gasíferas, petroleras, hidroenergéticas, ni de las comunicaciones, que son las fuentes más rentables para cualquier país tercermundista como el Perú. Esta condición genera impunidad y condena al Perú a reasignarse a una minúscula cantidad del reparto de utilidades, haciendo que el 70% de las ganancias o utilidades se adjudiquen a la transnacional en detrimento del Estado, que solamente recibe el 30%. Nosotros planteamos una nueva constitución política del país que permita revisar todas las concesiones, todos los tratados de libre comercio, el TPP y otros, y que plantee una renegociación del reparto de las riquezas, haciendo que el 70% de las utilidades pasen para el Estado peruano y 30% para la transnacional. Seguramente dirán que esto va a ahuyentar las inversiones. Sin embargo, Bolivia hoy en día se adjudica el 82% de las utilidades y el 18% solamente las transnacionales. Y si se ahuyentan en las peruanas, invitaremos a las que trabajan en el mismo país de Bolivia. Caso no aceptar las nuevas condiciones de renegociación, el Estado peruano debe proceder a la nacionalización del yacimiento en cuestión, indemnizar los gastos al privado y administrar el 100% de las utilidades, pues es aquí donde está el dinero de todos los peruanos que hará posible erradicar el analfabetismo, la desnutrición, la pobreza, cancelar la deuda externa, hacer de la salud y la educación que sean accesibles y gratuitas, triplicar el sueldo de nuestros maestros, generar industria, generar empleo, fortalecer todos nuestros sectores y sostener los programas sociales. Es imprescindible hacer una nueva patria con un nuevo reparto equitativo de los beneficios de ella. Para todo esto necesitamos un poder judicial patriota, necesitamos un poder judicial legítimamente constituido, autónomo del poder político nacional y además despartidarizado. Planteamos que la designación de los jueces y fiscales supremos puede hacerse por voto popular. La captura del poder popular por un partido político hace muchas décadas es la experiencia más nefasta de la democracia en el Perú, siendo así que ha estimulado la impunidad de sus principales líderes y hace que inclusive los delitos más grandes, incluyendo los de lesa humanidad, pasen simplemente al archivo. También debemos recuperar para nuestro poder judicial las facultades que han sido abdicadas a los tribunales internacionales en materia económica, medioambiental, sanitaria, entre otras. Muchas gracias. Es el turno del señor Vladimir Cerrón Rojas de Perú Libertario. Tiene 1 minuto. Gracias. Derechos humanos y administración de justicia. 9 estudiantes asesinados en La Cantuta, un profesor y un expresidente preso para un evento sucedido en la capital. 250 estudiantes asesinados en la Universidad Nacional del Centro del Perú, 15 profesores asesinados, 10 trabajadores no docentes y ningún soldado procesado. Esa es la cara de la justicia en derechos humanos en el Perú. Segundo, el día que se levantaban o se exhumaban los muertos en Putis, ese mismo día había una marcha en el Congreso contra un congresista que había matado a un perro y la prensa le daba cobertura a este segundo evento antes del primer evento.
creo que este Perú necesita volver los ojos atrás en el ser humano. Sin embargo, nosotros creemos que este Perú todavía sigue para adelante y es posible la reconciliación en todos los planos para seguir avanzando. Muchas gracias. Corresponde absolver una pregunta de un panelista al señor Vladimir Cerrón. Pregunta el señor Pedro Tenorio. Nuevamente, buenas noches. Usted ha hecho una serie de planteamientos en el tema de justicia orientados o basados en conquistas y reivindicaciones que considera necesarias. Pero para que éstas puedan darse, y mirando también su plan de gobierno, que está colgado en internet, uno entiende que el proceso elemental para esto es una una nueva constitución. La pregunta es respecto a cuál es el mecanismo que usted le está planteando al país en caso de ganar la elección. ¿Convocar a una asamblea constituyente o considerar que el Congreso que se elige y que entra en funciones a partir del 28 de julio podrá hacer este cambio? ¿Es consciente de que hablar de un proceso de cambio constitucional va a generar también retracción en inversiones? Va a haber una serie de incertidumbres que en el momento económico no son las más convenientes. Y finalmente, ¿a dónde apunta en el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, que es esencial para la permanencia, sanción o promoción de buenos o malos jueces? Ese es el tema medular y quisiera saber qué plantea usted concretamente en ese sentido. Muchas gracias. Muchas preguntas para poco tiempo. Le respondo: una vez ganado el proceso nacional, el presidente de la República debe convocar un referéndum para consultar al pueblo peruano si está de acuerdo o no en que se conforme una asamblea constituyente en aras de hacer una nueva constitución política del Perú. La constitución política del Perú actualmente estimula el individualismo, el mercantilismo de todos nuestros servicios, la privatización de todas nuestras instituciones del Estado y el entreguismo de todos nuestros recursos naturales. Si nosotros no cambiamos esa médula y esa esencia política, esa brújula, no se va a cambiar absolutamente nada en el país. Nosotros creemos de que a partir de eso se modifiquen todos los capítulos en el sistema educativo, jurídico y demás, que hagan en busca de una patria que sea más solidaria, humanista, rescatista de nuestras instituciones y nacionalizadora de nuestros recursos naturales en bienestar del pueblo peruano. Corresponde responder al señor candidato Vladimir Cerrón. Pregunta Enrique Chávez. Lo interesante, comentábamos, de tener a los candidatos Cerrón y Santos, es que en cualquier momento Verónica Mendoza puede ser considerada de centro derecha, así que cuidado, ¿no? Como, sí. Candidato Cerrón, usted tenía dos preguntas, una aclaración en realidad. ¿Cómo es eso de la elección popular o de voto popular para elegir jueces y fiscales? Eso es una innovación que yo no había escuchado antes. Número uno. Y número dos, dentro de su propuesta de reconciliación, ¿usted consideraría la recuperación de los derechos políticos de personas que fueron en su momento vinculadas a los grupos terroristas Sendero Luminoso? Muchas gracias. Considero que el Poder Judicial debe despartidarizarse del APRA y del fujimorismo que lo tienen atrapado. Segundo, que los jueces, para que sean más legítimos, deben venir con un apoyo popular, un apoyo desde el pueblo, como las autoridades, que finalmente no pueden ser destituidas por el Ejecutivo Nacional. Tercero, lo va a hacer más independiente de los poderes supra que ellos puedan tener para que condicionen cualquier fallo o cualquier manipulación al respecto. En Chile y en Bolivia se están aplicando los métodos de elección popular de jueces y fiscales supremos. Se va a instalar en Ecuador y se instalan también en algunos países de Europa. Yo creo que es importante que nosotros también podamos ensayar ese tipo para lograr los objetivos y sobre todo hacer un poder judicial más independiente.
Yo creo que si no se cambia la constitución política del país, todo ofrecimiento de cambio va a ser una demagogia en esta campaña electoral. Yo sí creo que las ideologías todavía siguen marcando el rumbo del mundo. Las ideologías han hecho posible de que algunos estados estén mejores que otros y algunas clases sociales estén mejores que otras. Si no importara las ideologías en este país, ¿por qué el gobierno prohibió que se sigan dictando clases de marxismo en las universidades? Si no importara las ideologías en este país, ¿por qué se amputó de la educación secundaria la filosofía, la economía, la geopolítica y demás para generar hombres con criterio crítico y liderazgo? Si no importara las ideologías en el Perú, ¿por qué algunos viven 78 años mientras otros en el interior del Perú viven 38 o 40? Yo creo que si no existirían estas ideologías, muchas de las universidades, todos podríamos llegar a cualquier centro de educación, y no es así. Encontramos una educación discriminatoria por las ideologías en el país que se dan vivamente. Muchos podemos acceder a un centro hospitalario de lujo y otros simplemente no. Las ideologías injustas han hecho posible de que muchos peruanos acaben en el extranjero haciendo trabajos que son denigrantes para las personas del primer mundo. Muchas ideologías han arrastrado al Perú a temas de acomodamiento de algunos sectores en detrimento de los demás. Solamente una minera, la Sauder en el Perú, factura al año 714 millones de dólares como utilidad neta. Esto transformado en soles son 2.100 millones de soles, que es el presupuesto de 10 gobiernos regionales en este país, sin contar otras mineras como Cerro Verde, sin contar como Chogán, Yanacocha, Toromocho, Quellaveco, Marcón o demás. Me parece que el Perú necesita recapitular. Si no hay ideología, no hay brújula, y si no hay brújula, no hay acción política, y si no hay acción política, no hay reivindicación de los pueblos. Finalizo mi intervención diciendo que no debemos permitir más pobres en un país rico como el Perú. Muchas gracias.